Café con Galat. Buenas noches, es un placer estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Nuestro tema de hoy es muy importante, se llama ¿será cierto que la ciencia contradice la fe? Este es nuestro tema de hoy. Para hablar de este tema hemos invitado al padre Manuel Carreira. Él es sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y astronomista. También está con nosotros el doctor Teodoro Gómez. Él es filósofo y profesor de ética de la Universidad La Gran Colombia. A ustedes, como siempre, los invitamos a participar en este tema llamando al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, volvamos sobre el título de este programa. ¿Será cierto que la ciencia contradice la fe? Porque algunos piensan que Dios no creó el universo, que la ciencia nos está diciendo que Dios no es el autor, no es la causa, no es el creador, que el alma no existe tampoco. Bueno, hay otra serie de cosas, y como no podemos abocarlas todas al tiempo, pues por lo menos que sobre esas dos vamos a dialogar con con dos personas que tienen autoridad para hacerlo. Uno, profesor de la Gran Colombia, pero especialmente con el padre Manuel Carreira. Él fue el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, pero es un hombre pues versado, experto, ha estudiado toda su vida. Él es, dijéramos, un astrofísico y un cosmólogo y un astrónomo. Tiene la autoridad científica, además ha colaborado con personas de la OTAN, ¿no, padre? He colaborado con gente muy digna de aprecio, e incluso con uno que... De la NASA, perdón, no la OTAN. Sí, de la NASA, en proyectos interesantes, no porque yo fuese el único que colaboraba en el proyecto, pero sí ayudé en lo que pude. Eso, y además estuvo precisamente con uno de los expertos de esto que está haciendo últimamente tanto ruido, los neutrinos. Ustedes seguramente oyeron y vieron la noticia recientemente de cómo, según algunos científicos que están haciendo los experimentos con el gran aparato ese que montaron allá entre Francia y Suiza, el registrador de hadrones, ¿no? Es la cosa. Según ellos, dice que los neutrinos ahora van a mayor velocidad que la luz. Miren ustedes cómo las verdades de la ciencia cambian, cómo se transforman. Pues precisamente en el siglo pasado, a principios, el gran científico Einstein nos había dicho que no había nada mayor a la velocidad de la luz, cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Pero ahora, según estos científicos, pues lo han anunciado, todavía falta por comprobarse, muchos científicos todavía están con mucho recelo, esperando una mayor verificación de los datos. Dice que los tales neutrinos viajan mucho más rápido que la misma luz, por lo menos algunos nanosegundos más. Esto es más bien para decirles cómo las verdades de la ciencia pues van cambiando, van transformándose, unas van negando a otras, y así ha sido la marcha de la ciencia durante mucho tiempo. En cambio, las verdades de fe permanecen. Las verdades de fe, por ejemplo, que Dios es creador del universo, que Dios es uno y trino, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó. Esas son cosas que permanecen a lo largo de los siglos, no las están cambiando la Iglesia. Las verdades de fe, dijéramos, para emplear un latinajo, son ne varietur, quiere decir que no están sometidas a los cambios, a las modificaciones, ni a las modas, ni a nada. Esa es una de las características. Segundo, ¿cómo accedemos a las verdades de la fe? Pues mediante la fe.
¿Cómo accedemos a las verdades de la ciencia? Mediante la razón. El hombre con su capacidad de pensar, de razonar, de comprobar, de verificar, pues suelta una serie de proposiciones que se llaman las verdades de la ciencia. Por ejemplo, esto de la velocidad de la luz, de que antes hablaba, y cómo van cambiando esas cosas. Entonces, vayamos a ver y comencemos con la pregunta de totazo con el padre. ¿Será cierto que la ciencia contradice las verdades de la fe, padre? Yo quisiera primero que tuviésemos bien claro el concepto de ciencia y el concepto luego de fe teológica. La palabra ciencia ha tenido un cambio de significado a lo largo de los siglos. Originalmente se llamaba ciencia todo conocimiento razonado, y en ese sentido se decía que la teología era ciencia, la filosofía era ciencia, la matemática era ciencia, y el estudio de la naturaleza también era ciencia. Hoy, en cambio, si yo voy a un campus universitario y me dicen, mire, ese es el edificio de ciencias, ese es el edificio de humanidades, ¿qué espero que se me enseñe en el edificio de ciencias? Pues solamente cómo actúa la materia. Por lo tanto, habrá allí enseñanza de física, de química, de astronomía, de geología, de biología, de todo lo que puede observarse y medirse y comprobarse en un experimento. Eso es la ciencia en el sentido técnico que hoy tiene la palabra. Por lo tanto, si se trata de una realidad que no puede comprobarse con un experimento, no se puede pedir a la ciencia que diga nada sobre ella. Naturalmente, esto ya quiere decir que como no hay ningún experimento que pueda demostrar que Dios existe o no existe, la ciencia no puede decir nada de ese tema. Ni negar ni afirmar. No puede decir nada. De la misma manera, piensen ustedes que si yo le entrego a un científico un bolígrafo, el científico no puede demostrar para qué es este objeto, porque la finalidad no puede medirse, ni puede comprobarse con un experimento, ni puede tampoco ponerse en una ecuación matemática. La finalidad es lo que más nos indica lo que es un objeto. Yo no entiendo un automóvil si no sé para qué es. Puedo inferir por sus propiedades que no es una cosa adecuada para meterme en el mar con él, ni para volar, ni para plantar, por ejemplo, azúcar. Ni para comérselo. Y tampoco para comerse, claro. Pero no puedo demostrar científicamente la finalidad de nada. Y no puedo demostrar científicamente que el cuadro de Leonardo da Vinci, de la Gioconda, es de mucho valor artístico, ni puedo demostrar científicamente que el Quijote es de gran valor literario, ni puedo demostrar científicamente nada de lo que es historia. Yo no puedo demostrar científicamente con un experimento que existió Sócrates, ni que existió Cristóbal Colón. O que a Napoleón lo derrotaron en Waterloo. Lo mismo. De modo que hay que tener muy clara la limitación del método científico. Solo se llama ciencia hoy a aquello que se puede comprobar con un experimento. Incluso si uno tiene una idea de física que parece muy atrayente, que parece muy poderosa, hasta que se comprueban sus consecuencias en un experimento, no se le dará el premio Nobel al que haya propuesto eso. Que entonces, con base en esa premisa que usted está sentando, hoy, pues yo he oído, inclusive algunos jóvenes que dicen, pues si Dios no se puede experimentar es porque Dios no existe. ¿Qué les diría? Es una manera muy tonta de hablar, porque yo no puedo demostrar con ningún experimento que está alguien pensando
Ah, entonces no piensa. ¿Es así lo que ustedes piensan? O yo no puedo demostrar con ningún experimento que usted quiere a sus papás, entonces no los quiere. Como ven ustedes, no se puede aplicar ese criterio en la vida diaria a ningún nivel. Por otra parte, la fe teológica no está para decirnos cómo actúa la materia, no está para evitarnos el trabajo de estudiar cómo se comporta la materia, está para decirnos cuál es el plan de Dios para nosotros, cuál es la razón de que exista el universo, cuál es el sentido de la vida humana. Todo eso no puede darlo de sí la ciencia, pero la teología no me puede decir qué temperatura tiene una estrella, ni cuánto tiempo hace que se formó el Sol, ni cómo se formó la Luna y la Tierra. No le toca a la teología tratar de eso. De modo que si cada método de conocer se limita a su propio campo, es imposible que haya un conflicto. Tan imposible como que haya un conflicto en que un químico me diga que el libro del Quijote es un poco de celulosa con un poquito de carbón en la tinta, y un crítico literario me diga que es una novela de muchísima calidad literaria. Son dos cosas que se dicen del mismo objeto, pero desde dos puntos de vista totalmente independientes, distintos, y que no pueden contradecirse. Entonces volvamos. Eso es decir que Dios no existe porque no lo podemos experimentar, pues es una tontería, ¿no, padre? Es una tontería completa. Y no podemos invadir terrenos que son diferentes para las dos disciplinas. Éramos, la ciencia tiene su objeto, tiene su campo de acción, que es la materia y lo que rige la materia, ¿no? Así es, y solo de aquello que se puede comprobar en un experimento puede la ciencia hablar con autoridad. Pero eso no significa que no haya, así como hay verdades de la ciencia, hay también verdades de la fe. Sin duda. Y el modo de acceder a las verdades de la una, el primer método es pues la razón y el experimento y qué sé yo. Y el otro tiene otros modos de acceso, ¿no es cierto? Así es. Y cuando se dijo que había conflicto, era precisamente porque o bien se le pedía a la ciencia que me diese teología, o se le pedía a la teología que me diese ciencia. Si uno cree, por ejemplo, que el libro del Génesis está escrito para enseñarnos astronomía, entonces encontrará dificultades insolubles, totalmente. Y si uno cree que la física me va a explicar qué sentido tiene la vida humana, pues también está perdiendo el tiempo. Bueno, pero entonces cojamos el primer punto. El Génesis nos dice que Dios creó el universo y nos habla y nos dice, nos hace un relato de días. Bueno, la palabra días hoy ya sabemos, inclusive hay un judío muy interesante, me olvidé el nombre de él, muy interesante, que habla de cómo el concepto de días, según la Biblia, no es eso de las 24 horas que nosotros decimos. No solamente algunos teólogos ya también nos dicen que el Señor le está hablando a un pueblo ignorante, como era el pueblo de Israel en esa época, hace 3.800 años. Imagínense, si hoy hay tanta ignorancia, en esa época pues era mucho más. Además, eran pueblos trashumantes, pastoriles, qué sé yo, de bajísima nivel intelectual, y el Señor, que es buen pedagogo, pues tenía que hablarle en el lenguaje que ellos entendían, ¿no? Comenzando por ahí. Eso es parte de la respuesta, pero hay otra parte que probablemente es más importante. Ahí se quiere dar una descripción de que Dios hace las cosas en un modo ordenado. Para los judíos, como para prácticamente todos los pueblos de entonces, la unidad de tiempo era la semana. ¿Por qué? Porque hay 7 astros que se ven mover en el cielo a simple vista, el Sol y la Luna, y luego Mercurio,
Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y de ahí sacaban el septenario. Ahí está la raíz de la semana. Entonces, para decir que Dios hace las cosas de una forma ordenada, encaja toda su obra dentro de una semana, y esto le sirve también al escritor para decir una razón de por qué los judíos observaban como el día festivo el sábado. Y entonces divide el trabajo de Dios en 6 días que se repiten 3 y 3 de una manera muy bonita. En el primer día la luz, en el cuarto los astros, en el segundo día los mares, en el quinto los peces, en el tercer día la tierra firme, en el sexto día los animales terrestres. Y hay una manera lógica de recordar y de expresar cómo Dios hace las cosas de una forma ordenada, como un padre que prepara la casa para sus hijos. Hablando de orden, a ver, Beatricita, en el libro de la sabiduría, 11:20, miremos lo que dice. No por azar. Es que Dios es un Dios de orden, nos dice Pablo en una de sus epístolas, pero miren aquí lo que el libro de la sabiduría dice. En Sabiduría 11:20 dice: y aún sin esto podían ser derribados de un soplo, perseguidos por la justicia y barridos por tu aliento poderoso. No, mijita, a ver, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 20. Pero tú, Dios, has regulado con medida, número y peso. 3 cosas importantes. Con medida, número y peso, ¿no? Sí, y incluso lo decían los filósofos griegos, la divinidad geometriza, hace las cosas de una manera inteligible, ordenada, y por eso la ciencia es posible. Esto lo decía Einstein de una manera muy directa. Toda ciencia presupone 2 convicciones previas. Primera, que el universo existe tal como existe, independientemente de mis gustos, independientemente de mis preferencias, de mis culturas. El universo es lo que es, me guste o no. Segunda presuposición, el universo se puede entender porque no es absurdo, porque es ordenado. Y esta es la base de toda la ciencia moderna. Bueno, y un filósofo actual, no católico, pero actual, Wittgenstein, dice esto: qué maravillosas leyes ha puesto el Creador en los números. Bien, es una de las cosas que también otros han comentado. ¿Por qué es posible utilizar la matemática, que es una construcción humana, para explicar la realidad del universo? Y yo respondo, porque la matemática es una construcción humana para hablar de relaciones cuantitativas, y la ciencia precisamente se desarrolla con medidas que dan lugar a números. Entonces la matemática es el lenguaje adecuado para hablar de esos resultados. Bueno, entonces volvamos. Hoy día la ciencia, porque muchos dicen, miren, es que eso de los días, eso es imposible. Resulta que el universo tiene 14.000 millones de años, no fue hecho en una semana. Por tanto, la ciencia nos está diciendo mitos, esos son tonterías, eso no es verdad. Luego el resto de la revelación tampoco es verdad. ¿Usted qué les diría, padre? Pues les diría lo que acabo de explicar. Allí tenemos una manera poética de mostrar que Dios hace las cosas con orden, con número y medida, y sigue siendo verdad en la ciencia moderna que así es. El universo es inteligible, se puede estudiar científicamente porque es ordenado. Pero además, el Señor no solamente es sabio y hace todo con número, peso y medida, como dice el libro de la sabiduría, es que además es un buen pedagogo. Y un padre de familia, ¿qué hace cuando le tiene que explicar un misterio tan difícil y abstruso a un niño? Pues se pone a la mentalidad del niño, ¿no, padre? Así es. No le dice con la mentalidad del científico, le dice en la medida de su capacidad de entender.
Entonces le habla de días, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿tú qué dices como Bueno, profesor? Pues, en primer lugar, muy preocupante y muy interesante hablar sobre el tema de la ciencia, que tanto ha avanzado, y también sobre el tema de la fe, que también ha avanzado. Claro que han avanzado por caminos un poco distintos, paralelos, pero yo quiero como retomar una expresión que corresponde mucho a la ciencia. La ciencia se dice que tiene que tener un método, es metódica, que además de eso es cierta, que es verificable, que es abierta a los nuevos acontecimientos, pero también la ciencia es falible, porque hemos visto que muchas grandes verdades de otro tiempo ya hay que cuestionarlas. Sí, sin ir muy lejos, esto de la velocidad de la luz, que parece que de pronto puede ser cuestionada. Sí, y por consiguiente, podríamos decir que en ciencia nadie ha dicho la última palabra, pero tampoco nadie ha formulado la última pregunta. Eso es un asunto sumamente interesante, o sea, tiene una dialéctica cambiante como es el mundo, de tal manera que también la fe está avanzando, está diciendo cosas muy importantes para guiar al hombre en su trascendencia. Bueno, y hay una llamada que vamos a Sí, recibir. señor. Tenemos una llamada de Álvaro, que nos está llamando desde Manizales. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, a ver, 3 cositas. La primera, yo realmente hace días he estado tratando de llamar a su programa, doctor Galaz, inclusive desde que estaba con el doctor Arango, y quería hacerle una sugerencia porque he estado pensando en varios programas que usted ha realizado con el doctor Arango. Usted tiene un programa que se llama Un Café con Galaz, entonces yo quería proponerle de pronto de que hiciéramos, digamos, un carajillo con Galaz y Arango, que es para tratar temas un poquito más interesantes y más complicados casi, diría yo, para manejar tantos ataques y tantas cosas que hemos estado viendo últimamente. Esa es la primera. Y me encantaría realmente, y le estoy hablando muy en serio, que sería un programa excelente y de 2 tipos de audiencia, los que estamos a favor y de pronto los que estamos en contra, otro grupo de personas. Esa es la primera. La segunda, con respecto al padre, yo le diría al padre Manuel, padre, ¿sería tan amable de regalarme la bendición? La bendición, con mucho gusto, la envío a todos los oyentes, pero no hace falta, naturalmente, pedírmela a mí especialmente, que usted tendrá también sacerdotes a su alrededor a quien puede acudir, no solo para una bendición, sino para toda ayuda espiritual, pero que Dios les bendiga a todos, sí. Bueno, y acepto la sugerencia del carajillo, eso es meterle un poco de licor al café. Vamos a ensayar de pronto con algunas gotas, por lo menos. Y tranquilo, Álvaro, que esto no es para que todo el mundo esté de acuerdo, esto es para que también haya opiniones diferentes. Y lejos de ser una ofensa, es un homenaje, porque eso es lo que queremos, que cada uno piense por su cuenta. Bueno, ¿hay más llamadas? No, señor. No. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema y vamos a decirle al padre que comencemos por otra cosa muy interesante, que tiene relación profunda con esto de los días de la creación. Se habla en la ciencia del principio antrópico, padre. ¿Qué nos puede decir de eso, que es algo apasionantísimo, tan apasionante que me vio obligado a sentarme a escribir un libro que próximamente saldrá al público? Un libro precisamente motivado por, entre otras cosas, por las exposiciones que usted tan brillante y profundamente hace sobre esto de la creación del universo. ¿Cómo es eso? Hablemos un poquitín, para información de nuestros teleamigos, sobre el Big Bang, cómo comenzó este universo. ¿Y qué es eso del tal principio antrópico? Me van a permitir dirigirme a ustedes como si uno quisiese utilizar un cuento de niños. En un cuento de niños puede haber un hada buena que a un niño que se ha portado muy bien le dice: Pedrito, ¿qué quieres como premio? Y Pedrito le dice: yo quiero una bicicleta. Y el hada le dice: ah, qué bien, ¿y de qué color la quieres? Porque tienes que decirme el color.
la quiero azul. ¿Y de qué tamaño van a ser las ruedas? Así, eso no vale. Hay que decir cuántos milímetros de diámetro. ¿Y qué número de radios va a tener cada rueda? Pues yo no lo sé, pero es que si no me dices, ¿cómo voy a hacértela? ¿Y qué tipo de tornillo le ponemos a cada uno de los radios? ¿Y de qué forma va a ser el sillín? ¿Y cómo va a ser también la manivela? ¿Y cuántos dientes hay en el cambio de marchas? Si no se especifica exactamente cómo va a ser una cosa, no puede existir. Pues ahora se preguntan los científicos, ¿por qué el universo comenzó con tal cantidad de materia y no con más y no con menos? ¿Por qué comenzó con 4 fuerzas y no con 5 o con 6? ¿Por qué esta fuerza es 137 veces mayor que esta otra y no es 150, que es un número más redondo? ¿Por qué el universo comenzó siendo como es? Porque alguien tuvo que decidir cómo iba a ser. Si no, no hay razón lógica. Uno no puede decir que Dios da una orden, que haya un universo. ¿Y con qué propiedades? ¿Con qué características? Y sobre todo que ya vimos que lo hace con peso, medida bueno, y eso desde número. luego, pero cualquier agente que quiere que haya una realidad nueva tiene que decidir cómo va a ser esa realidad. Padre, me dicen que vamos a una pausa. Perdóneme que lo interrumpa, porque esto es apasionante, pero vamos a continuar después. Sí, señor, vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. ¿Será cierto que la ciencia contradice la fe? Los invitamos a participar llamando al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Ya regresamos. Un café con Galat. Decía si no estoy mal, bueno, tanto de Daniel como también en el libro de Ezequiel acerca de Jesucristo se habla de las 69 semanas. Ahí mismo se nos explica en la Biblia que no son realmente 69 semanas para que llegara el Mesías, sino casi 500 años. Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice que para Dios un día pueden ser 1000 años. Entonces, tiene eso bastante coherencia con lo que ustedes estaban conversando ahorita. Y en cuanto a lo de la ciencia, yo pienso que no hay libro más científico que la Biblia, porque si ustedes analizan, la Biblia es un libro exacto en todo lo que dice, sin ser propiamente un libro pues netamente científico, ¿no? Yo pienso que Dios, como dicen por ahí, Dios sabe cómo hace sus cosas y cómo las escribe, pues en este caso. Bueno, en todo caso, sería muy bueno que ustedes siguieran tratando temas sobre esto y sobre la llegada del Mesías sobre todo, ya que es muy interesante cómo se revelan demasiadas profecías y cosas increíbles a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy amable ustedes. Gracias, Gabriel. Mira, efectivamente San Pablo nos dice que un día para Dios es como 1000 años para nosotros. Eso significa que no podemos tomar también literalmente la cuestión de los días en el relato del Génesis. Esos días pueden ser miles de años, ¿no, Padre? Si uno se empeñase en buscar una cuenta de tiempo, no sabe lo que significan los días, pero yo más bien querría que se diesen cuenta de otro problema que nunca se discute. Hay 2 capítulos en el Génesis. Y si se toman al pie de la letra son totalmente incompatibles. En el primer capítulo se habla de 6 días, en el segundo no hay días. En el primer capítulo comienza siendo todo agua, en el segundo capítulo no hay gota de agua, es todo un desierto. En el primer capítulo Dios primero hace que haya vida en el océano, en el agua, en el aire, y luego en la tierra y al final de todo las plantas.
En el segundo capítulo, Dios primero hace al hombre, cuando no hay animal alguno y cuando no ha caído una gota de agua sobre la tierra. Entonces se hacen las cosas en el orden inverso, primero al hombre, luego todos los animales, luego a la mujer porque no hay un animal que pueda ser adecuado como compañía del hombre, y finalmente las plantas para que alimenten a todos. Sí, son Ahora, dos relatos, ¿no? Dos relatos son dos diferentes. relatos que son Y de origen totalmente diferente. incompatibles entre sí, porque ninguno de ellos quiere ser un relato científico. Son dos maneras poéticas de decir lo mismo, y lo que se dice es, de orden filosófico, que todo cuanto existe tiene la existencia porque Dios lo crea. Es el punto fundamental. Ese es el punto fundamental. Segundo, que todo lo que Dios hace es bueno, que no hay un Dios malo haciendo cosas en contra de los bienes que el hombre necesita. Y tercero, que todo está hecho para que ayude a la vida humana. Y por tanto, que es el hombre, como imagen y semejanza de Dios, el que debe primero agradecer la creación, segundo, dominarla, porque es el único que tiene la capacidad de pensar y actuar libremente, y tercero, que debe cuidar la creación. Sí, muy netico. Y Debe dominarla con la inteligencia, no a puntapiés, que es lo que hemos hecho destruyéndola, ¿no? No dice nada de que sea puntapiés, dice simplemente que la domine para utilizar sus recursos para cumplir sus fines, que es ayudar a la vida humana. Eso sí. Y por eso pone al hombre en el jardín para que lo cuide y lo cultive. Que muchas veces se dice también que el trabajo es un castigo. Eso es totalmente equivocado. De modo que tenemos dos maneras poéticas de darnos el mismo mensaje filosófico y teológico, pero no nos enseña ciencia ni el primer capítulo ni el segundo. Exacto, exacto. Bueno, hay otra llamada, ¿no? Nuestra siguiente llamada es de Constanza, nos llama también desde Bogotá. Constanza, buenas noches. Buenas noches, padre. Adelante. Yo quisiera hacer una pregunta. Hay un relato en internet que dice que los científicos estaban averiguando un espacio de tiempo que faltaba y que alguien dijo que en la Biblia había un relato de que ese tiempo el Señor lo había retrocedido. ¿Eso es cierto? ¿Tiempo que faltaba para qué? Decía que cuando midieron el tiempo, digamos que quedaba faltando un lapso de tiempo que coincidía con el relato bíblico que dice que Dios retrocedió el tiempo. Hay un relato que dice que Dios retrocedió el tiempo. Eso no existe en ninguna parte que yo recuerde, no hay nada de eso. Yo no sé a qué se refiere, en qué lugar de la Biblia dice eso. Que retrocede el tiempo, no. De pronto puede ser que esta persona nos quiera decir que por amor al hombre, un castigo que Dios había anunciado. Igual ella lo dice también a través de un artículo que publicaron en internet, o sea. Es posible que en vista del arrepentimiento de los hombres, pues Dios haya retardado la ejecución de ese designio. Tal vez esto que se ha comentado en los periódicos en esta última semana, que tenía una expresión también muy poco científica, que si se demostrase que los neutrinos van más a prisa que la luz, entonces que se podría viajar atrás en el tiempo. Tal vez esa impresión haya quedado en ese artículo, pero de todas formas, ¿eso es una insensatez? Es totalmente absurdo decir que se pueda retroceder en el tiempo. Bueno, pero entonces vamos a continuar. Usted está haciéndonos un relato muy interesante. ¿Cómo para explicar exactamente esta creación del universo? ¿Por qué no continuamos con él? Bien, estábamos diciendo
que para que comience a existir algo con una serie de propiedades adecuadas para algo, tiene que preverse un fin y tiene que decidirse cómo se va a conseguir. Cuando Dios crea el universo, ¿por qué lo crea? Y naturalmente uno no puede decir que Él se va a beneficiar de que haya estrellas, ni le va a entretener ver que se queman estrellas durante millones de años, ni va a crear el universo porque le entretenga ver animalitos corriendo por el suelo. Entonces, ¿por qué crea Dios? Pues Dios es un ser inteligente y libre. Esos son los atributos que definen a una persona. Y para una persona, nada es satisfactorio si no puede tener relaciones personales con ese otro ser. Y esto es también cierto de Dios. Dios crea el universo para que pueda existir vida inteligente en seres personales que pueden conocer a Dios, pueden agradecerle la existencia y pueden finalmente participar de su misma felicidad. Dialogar con Él. Exactamente. ¿No es cierto? Que fue lo que nos relata tan hermosamente el caso de Adán y Eva. Cómo dialogaban con el Señor. ¿Por qué? Porque les dio inteligencia, les dio voluntad, les dio libertad. Y entonces uno puede decir filosófica y teológicamente que la razón de que Dios cree el universo es que lo prepara para que pueda llegar un momento en que existe la vida inteligente, la vida humana. Y agrego más, crea el universo para participarnos de dos cosas de Él, de su santidad y de su felicidad. Y una vez que decimos esto, que crea el universo para el hombre, entra en juego ahora la ciencia y nos dice, ¿por qué tuvo el universo ya en sus primeros momentos estas propiedades, esta cantidad de masa, este tipo de fuerzas, este tipo de partículas? Y cuando piensan qué ocurriría si fuese un poco distinto, la consecuencia que se obtiene una y otra vez por razonamiento científico es no podría haber vida humana. Sí, por ejemplo, si la gravitación, comencemos por la ley de la gravitación, ¿no, padre? Si fuera un poco más fuerte de lo que es, o un poco más débil de lo que es, ¿qué consecuencias hubiera tenido sobre la creación del universo? Si la gravitación fuese más fuerte de lo que es, comprimiría los gases que forman una estrella de una forma más brusca, más potente. Entonces, aumentaría la temperatura de los gases, habría reacciones nucleares más rápidas y las estrellas no durarían lo suficiente para que hubiese vida en un planeta alrededor de una estrella como el Sol. Bueno. Ese es un ejemplo. Si tenemos otro ejemplo en las fuerzas nucleares, si uno tuviese la fuerza nuclear que mantiene en el núcleo unidos los protones y los neutrones, si esa fuerza fuese más débil de lo que es, no podría haber apenas más elementos que el hidrógeno y el helio. Y con eso no puede haber vida. Para que haya vida es necesario que haya una química complicada, la química del carbono, que haya agua líquida, y si no hay esos elementos no podría haber vida. Y así sucesivamente, cada vez que calculamos con cálculos científicos las consecuencias de cambiar cualquier propiedad del universo en una forma que no es puramente simbólica, llegamos a la conclusión, no podría haber vida inteligente. Y entonces son los científicos, no los filósofos ni los teólogos,
los que formularon el principio antrópico. De eso hablamos enseguida porque hay una llamadita. Muy bien. Sí, señor. Tenemos una llamada de Moisés, nos está llamando desde Sincelejo. Moisés, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿nos puede hablar más fuerte, por favor, Moisés? ¿Cómo? Ya, ahí lo escuchamos muy bien. Sí, yo pienso que quién mejor que responder sobre esta pregunta si la ciencia es incompatible con la fe, que un científico. Hathaway, astrónomo americano, dijo: el cosmos es un vasto conjunto de creación y orden, y solo puede ser debido a dos causas, o a una casualidad o a un plan. Pero cuanto más complejo y difícil es un orden, más remota es la posibilidad de que sea casual. El azar es el caos, la ausencia de toda norma o ley. En este sentido ha quedado para la historia. Otro científico que fue director del Museo Británico en Londres, Kenyon, dice: puedo afirmar categóricamente que jamás hallazgo arqueológico alguno ha desmentido una referencia bíblica. ¿Y qué decir de Einstein, que dijo: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir? La naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios. Gracias, Moisés. Efectivamente, el universo está tan formidablemente ordenado, es el principio antrópico. Hay por lo menos unas 20 constantes, ¿no, padre? Sí. Muy armonizadas, ¿no? Finísimamente ensambladas, dijémoslo así, para permitir esto. Un leve cambio y no existiríamos nosotros, no habría vida sobre el planeta. De modo que atribuir eso al azar, a la casualidad, eso, las probabilidades las han estudiado también los científicos. Conozco 3 cálculos, uno de esos dice que es 1 trillón entre trillones, o sea, prácticamente nada. Yo tengo un libro bastante grueso, escrito por 2 científicos, Barrow y Tipler, que se titula El principio antrópico cosmológico. Todo el libro es pura ciencia y todo el libro habla de posibles resultados de cálculos de azar para diversos pasos que se han dado hasta llegar al hombre. Y concretamente les voy a mencionar uno. Dicen: ¿qué probabilidad hay de que por azar se forme una molécula de ADN? Todos saben que la codificación genética se hace por moléculas de ADN. Pues bien, preguntan, no que haya una célula, sino que haya una molécula de ADN. Calculan esto y llegan a este número. Para que lo vean en un contexto más intuitivo, el número más grande que uno puede pensar tiene valor científico será el número de partículas atómicas en todo el universo conocido. Y se puede, con optimismo, decir que tal vez sería un 1 seguido de 90 ceros. ¿Habría una probabilidad en ese número de que hubiese una molécula de ADN por azar? No. Añadámosle 18 ceros más, multiplicando por 1 trillón. Todavía habría que decir, no hay una probabilidad en ese número. Cuando se multiplica otra vez por 1 trillón, tenemos un 1 seguido de 126 ceros. Entonces dicen, tal vez una probabilidad en ese número de una molécula de ADN. Y luego calculan, ¿qué probabilidad de que por azar se forme el genoma humano? Con mucho optimismo, una probabilidad en el número escrito con un 1 seguido de 12 millones de ceros.
Este es un cálculo científico hecho por científicos. ¿Ver? Eso quiere decir que en la práctica es nula la posibilidad, en la práctica, la posibilidad de que el azar o la casualidad hayan creado no solamente el genoma, también el universo. Es la misma cosa. Entonces, no podemos nosotros atenernos a una posibilidad tan remota que en la práctica es pues nula, eso es nulo. Entonces, estamos ante un diseño tan formidablemente hecho, tan sabiamente hecho, tan matemáticamente calculado, que bueno, eso pide a gritos también un ser inteligente que lo haya diseñado y que lo haya calculado, ¿no, padre? Sí. Así es. Y conviene remachar esto desde el punto de vista que quienes no quieren admitir un diseño inteligente terminan con un modo de hablar totalmente opuesto al método científico, diciendo que tiene que aceptarse que hay un número infinito de universos con todas las variaciones posibles de propiedades y, claro, en uno están las propiedades adecuadas y ese es donde nosotros vivimos. ¿Y por qué hay ese número infinito de universos? Porque sí, no se da una razón. Y además eso no se ha demostrado, es una hipótesis, no se puede demostrar. Es una hipótesis sin demostración, científicamente hablando. No solo es sin demostración, es con imposibilidad de demostración, porque el universo, por definición, es todo aquello que es observable directa o indirectamente. Por lo tanto, otro universo nunca puede observarse. Y solamente imaginado. Entonces, ¿qué validez científica tiene? No tiene validez alguna. Bueno, pero hay una llamada y vamos a ella. Sí, señor. Está en la línea Franklin. Franklin nos llama desde Bogotá. Franklin, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Sí, para saludarlos por este programa tan maravilloso, ¿no? Yo quiero decirles que yo soy cristiano católico y siempre he estado de acuerdo con lo que nos han enseñado nuestros padres, con lo que nos ha enseñado la Iglesia Católica. He pertenecido a un grupo pastoral. Yo siempre he dicho que la presencia de Dios abunda en cada uno de nosotros y abunda aún más en aquellas cosas donde el hombre no ha intervenido con su mano, donde la ciencia no ha intervenido con su mano, como la naturaleza, ¿no? Todo lo que nos rodea. Definitivamente la ciencia no ha podido comprobar lo contrario acerca de la existencia de Dios. Yo pienso que cuando uno realiza una construcción, padre, uno piensa en qué calidad de construcción va a habitar uno, cómo la quiere, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su número de núcleo de personas que conforman la familia. Entonces, igualmente nuestro Padre Santo ha creado el universo, ha creado nuestro planeta con sus respectivas estrellas, con sus respectivos sol, precisamente para que ellos nos alimenten a nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, nuestro Creador es una persona bastante sabia. Yo pienso que es cuestión de ser uno sensato y decir, aquí está la presencia de un ser superior a nosotros, que es Él, que nos ha hecho. Entonces, los felicito y quiero decirles que de parte mía, de mi familia, siempre hemos estado de acuerdo y nunca hemos cuestionado a nuestro Señor. Gracias, Franklin. Precisamente usted mencionó dos cosas y le voy a preguntar al padre, porque al fin y al cabo él es astrofísico y le ha jalado mucho a la astronomía. ¿Qué papel desempeñan el Sol y la Luna en esto del principio antrópico? ¿Qué ventajas tienen exactamente como son? El Sol muchas veces se describe como una estrella vulgar. Es mayor que el 92% de todas las estrellas. Es además una estrella que no tiene otra estrella compañera. La mayor parte de las estrellas son sistemas dobles.
Si el Sol fuese de más masa que lo que es, no duraría suficientemente para permitir la evolución vital en la Tierra. Si fuese una estrella doble, la órbita de la Tierra probablemente sería muy poco estable y habría cambios de temperatura que impedirían el desarrollo ordenado de la vida. El Sol es la estrella perfecta, tiene una duración total de unos 10.000 millones de años, está ahora a la mitad de su carrera y lleva más de 3.000–4.000 millones de años de luminosidad casi constante y le quedan otros tantos por delante. De modo que es una estrella perfecta para que haya un lugar habitable en un planeta a su alrededor a la distancia correcta. Y la Luna, que según la ciencia moderna se debe a un choque muy poco probable de un planeta mayor que Marte con la Tierra primitiva, hace unos 4.700 millones de años, primero, es un satélite que no tienen ni Mercurio, ni Venus, ni Marte, nada parecido. El que la Luna sea un satélite de una masa importante sirve para estabilizar el eje de giro de la Tierra. El eje de giro de la Tierra no está perpendicular a la órbita, sino que está inclinado 23,5 grados y por eso tenemos las estaciones. Si no hubiese la Luna, el eje de la Tierra cabecearía desde estar perpendicular a la órbita hasta casi estar caído sobre el plano de la órbita. ¿Y eso qué consecuencias tendría en el clima? Unos cambios climáticos totalmente desastrosos para la vida en la Tierra. Haría imposible la vida, ¿no? Prácticamente. Y o luego, mucho calor en unos momentos o mucho frío, ¿no? Pues sí. Y luego tenemos que el impacto que nos dio la Luna dio a la Tierra también una cantidad mayor de hierro que la que le correspondía por su distancia al Sol, y el núcleo de hierro de la Tierra contiene una tercera parte de toda la masa terrestre a una temperatura de 4.000 grados, con un núcleo central sólido y la parte externa líquida. Este núcleo de hierro, con su calor, produce corrientes de roca, un tanto pastosa, que van a chocar contra la corteza, la rompen y hay movimiento de placas del cual viene primero la formación de montañas, segundo que haya actividad volcánica y así se obtuvo la primera atmósfera y se renueva constantemente la atmósfera y también se renueva constantemente la corteza terrestre. Todo esto se debe a ese exceso de hierro. Y por último, ese exceso de hierro nos da un campo magnético que produce hermosas coronas de luz en el cielo, las auroras boreales y australes, pero que más importante, nos protegen de la radiación del Sol, que cuando hay una fulguración potente podría esterilizar los continentes con partículas de alta energía. Ni Mercurio, ni Venus, ni la Luna, ni Marte tienen un campo magnético que las defienda, que valga la pena mencionar, y por eso uno de los problemas cuando se habla de ir a formar una base en la Luna o en Marte es que no tendrán protección de campo magnético, y eso puede llevar a que los astronautas que quieran ir a Marte lleguen allí con un cáncer terminal. No hay protección en el espacio contra esas radiaciones del Sol. De modo que tenemos la estrella perfecta, tenemos el satélite perfecto para darnos en la Tierra condiciones de habitabilidad que no tiene ningún otro lugar del sistema solar. Y saquemos la conclusión antes de ir a una pausa. Todo eso muestra
y corrobora, comprueba cómo hay un diseño inteligente, y si hay un diseño inteligente, eso pide también un autor inteligente, superinteligente y superpoderoso, que lo llamamos Dios. Vamos a una pausa. Sí, señor, vamos a una corta pausa y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. ¿Será cierto que la ciencia contradice la fe? Ustedes aún pueden participar con sus preguntas o comentarios llamando al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Ya regresamos. Un café con Galat. Un café con Galat. Bien, y continuamos con la última parte de nuestro programa de hoy. ¿Será cierto que la ciencia contradice la fe? Vamos a recibir la llamada de Carlos, que nos está llamando desde Ocaña. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido a Un Café con Galat. Les agradezco mucho que me hayan permitido hablar y les doy gracias. Les doy gracias a Dios porque hay este programa para bien de todos nosotros, principalmente los católicos. Quiero hacerle una aclaración para recordar lo que decía una señora hace un momentico, que hablaba sobre una detención del tiempo, que hacía falta un tiempo en la historia. Eso fue un estudio que hizo la NASA en forma computarizada. Buscaron la proyección del tiempo desde hace miles de años y encontraron que había un vacío de un poco más de un día, y resulta que descubrieron que ese vacío corresponde a la historia de Josué, cuando el sol, dice el capítulo 10, versículo 13, que el sol se detuvo casi por un día. Y más adelante, después en el libro de Isaías, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero dice que un rey le pidió a Dios que le prolongara la vida unos años y Dios se lo concedió. Y como prueba, un reloj que tenían se devolvió 9 escalones, que eso significa un tiempo preciso dentro de la historia. Y la NASA descubrió que ese tiempo corresponde al que hacía falta en la forma computarizada de análisis. Entonces la señora se referiera a eso, y en el libro de Josué y en el de Isaías estaba exactamente, y encontraron ese tiempo que hacía falta. Doctor Galat, que el Señor lo bendiga y que le conserve una vida muy larga para bien de todos nosotros. Muchas gracias, don Carlos, y ojalá que no me falten esos días de que usted habló. Y le pasamos la inquietud al Padre. Nunca he visto nada de la NASA acerca de eso, y dudo mucho que sea verdad ese cálculo, claro. Porque ni la NASA ni nadie es capaz de reconstruir día a día lo que ocurrió hace miles de años. De modo que yo estoy casi siempre en guardia cuando se me dice que la NASA ha hecho algo fuera de lo que le toca hacer, que es explorar el espacio. No doy mucha importancia a esas noticias mientras no se me cite exactamente la fuente de donde vienen, y no se me da nunca esa referencia. Bueno, esas son imaginaciones. Doctor Teodoro, ¿usted tenía alguna observación que hacer? Bueno, doctor Galat, bueno, primero, si me permite, una frase como de elogio muy merecido al padre de Carreira. Como científico, yo diría, su sandalia pegada al polvo de la tierra, y como teólogo, su pupila con el resplandor de los astros que Dios creó. Doctor Galat, es que pensando que en esta controversia de la ciencia y de la fe, vale pensar en los griegos, que con la razón explicaron muchísimas cosas del universo, y con la fantasía crearon
los famosos dioses griegos de la mitología, es decir, crearon los ídolos. Pero crearon una palabra muy bonita que es el cosmos, palabra que en griego significa orden, belleza, armonía y ley. El universo como bello. El universo bello. Y que los romanos la tomaron con el nombre de mundus mundi, que significa limpio. Por eso cuando decimos inmundo, es algo que no tiene limpieza. Bueno, doctor Galán, pero a mí me asombra una frase de Platón, que tantas verdades dijo, y se refirió a Dios, diciendo: Dios el grande, Dios el poderoso, todo lo mide en justa proporción, ni más ni menos. Si me permite, la frase de él fue: Oteos, omegas, parametrei pansan, de tal manera que yo creo que en verdad los griegos y la misma Biblia hablan de Dios como el logos, o sea, la razón, y todo lo que viene de la razón es razonable y es sabio, o sea, el campo que tienen que descubrir los científicos y también los teólogos, porque la verdad, hay dos clases de verdades: la verdad de la materia y la verdad del espíritu, ¿no? Y las verdades de la ciencia y las verdades de la fe, que son diferentes, y además se accede a ellas por medios distintos. A la ciencia por la razón, por la experimentación, qué sé yo, y a la fe por la gracia de Dios, porque al fin y al cabo es un don de lo alto, ¿no, Padre? Permítanme aclarar que la palabra fe tiene tres significados distintos, y si no se tienen en cuenta, puede uno encontrarse con afirmaciones que terminan siendo una acusación contra Dios. Alguien me dice: la fe es un don de Dios, a mí no me lo dio, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué me echan cara al que no tenga fe? Pues eso es una manera de hablar totalmente absurda. Primeramente, fe significa conocimiento recibido de otros, no de mi experiencia, no de mi raciocinio, y es la única manera de transmitir cultura. Y todo lo que es historia solo lo puedo conocer por fe humana, y con fe humana puedo conocer que esta mesa, aunque me parece sólida, es una nube de partículas atómicas en movimiento, y mi mano también. Y creo lo que me han dicho los científicos en contra de mi experiencia. Y por fe humana acepto la mecánica cuántica, que no la entiende nadie. Y esto lo dicen los científicos actuales de más prestigio. De modo que la fe humana es la única manera de conocer la historia, y con el mismo método humano tengo que conocer que existió Cristo como conozco que existió Sócrates, y tengo que conocer qué enseñó Cristo como conozco lo que enseñó Sócrates, y qué hizo Cristo como sé lo que hizo Sócrates. Y si yo no hago ese esfuerzo, no le puedo echar la culpa a Dios de que no tengo fe. Y una vez que tengo esta fe de conocimiento, puedo llegar a la certeza humana de que Cristo, con sus milagros, demostró que hablaba con autoridad divina. Y entonces la fe toma un nuevo significado. El significado que yo uso en la vida diaria cuando digo que tengo mucha fe en un médico. ¿Ah? ¿Voy a aprender mucha anatomía del médico? No. ¿Qué quiero decir entonces? Que voy a hacer lo que él me sugiere, que voy a poner mi vida de acuerdo con lo que él me dice. Pues eso mismo, que es un acto de mi voluntad, que no aumenta mi conocimiento, hay que aplicarlo también a la fe cuando conozco que Cristo revela el plan de Dios para mi vida y hago el acto humano libre de decidir poner mi vida de acuerdo con esa enseñanza. Y por eso decimos en teología que la fe es un acto meritorio,
Si fuese un regalo de Dios no podía ser mérito mío. Y yo tengo que hacer ese acto libremente, aunque la gracia de Dios me ayuda. Y entonces pido el bautismo y se me da la gracia de Dios como regalo, que es una semilla de divinidad, y a eso le llamamos la fe como virtud teologal, que no aumenta mi conocimiento, ni me da mérito, y que se le da al bebé cuando se le bautiza, aunque no se entera de nada. Y es una especie de injerto de vida divina, y eso sí, solo es regalo de Dios. De modo que tengamos las cosas claras. La fe tiene que ser un acto humano, y por eso tiene que ser un acto racional. Y la fe tiene que tener pruebas, como la tuvo la fe de los apóstoles viendo los milagros de Cristo. Y la fe tiene que ser un conocimiento de tipo histórico que obtengo por medios humanos. Y luego tiene que ser ese acto de decidir poner mi vida de acuerdo con la verdad transmitida por Cristo. Antes de que termine, Padre, explíquenos un poquitín más la otra dimensión como don de Dios. Como don de Dios, la fe no es conocimiento, ni es mérito mío, es, como he dicho, una especie de injerto de divinidad en el alma que llamamos gracia santificante. Y esta gracia es la presencia activa de Dios en el hombre para dar mérito eterno a todas aquellas obras que yo hago que no van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si podemos haberlo entendido, éramos que hay dos dimensiones en la palabra fe. Una es el acceso a unas verdades, que es obra de mi inteligencia, y el otro es un encuentro con el autor de todas estas verdades, ¿no?, que es Dios. Hay una relación interpersonal. La relación de decir que voy a poner mi vida de acuerdo con la verdad conocida. Y entonces, cuando yo ya pido el bautismo, o en gente que no tenga oportunidad de tener el bautismo, el deseo mismo de tenerlo, le da esa presencia activa de Dios en el alma. Pero me dicen que el tiempo se nos agotó, lástima, porque hubiéramos podido tocar el otro tema, de si es verdad que no existe el alma inmortal espiritual del hombre y que solamente el cerebro hace la función de pensar y de decidir con libertad. Pero se quedó para otra ocasión, porque se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a comenzar por darle un minutico a cada uno de nuestros invitados para que dé su mensaje final. Comencemos por el doctor Teodoro Gómez. Bueno, muchas gracias, doctor Galard y doctor Padre Carreira. Bueno, me gustó una frase suya, Padre. La fe es un don de Dios, una semilla de divinidad. También me gustó una frase que dijo esta mañana usted en un reportaje, que para el mundo frío, Dios nos dio el sol, y para el mundo vacío está Dios para llenarlo todo. Y eso empata muy bien, doctor Galard, con su libro que dice, un mundo sin Dios. Entonces, ahí está Dios. Un cerebro sin alma. Necesitamos ese cerebro con alma. Y una ciencia sin religión. Necesitamos una ciencia con religión, porque lo contrario, eso sería sumamente interesante y es la respuesta de su gran libro que veremos dentro de poco. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ahora al Padre le damos un minuto para despedirse. Pues simplemente quiero decirles que recuerden que todo conocimiento humano es parcial. Por tanto, los diversos modos de conocer tienen que complementarse, no luchan entre sí. La ciencia no puede dar una respuesta a si la vida humana tiene sentido o no. Necesita completarse con la filosofía y la teología.
La teología y la filosofía no pueden decirme cómo funciona el universo en sus leyes físicas. Tiene que completarse con la ciencia. Especialmente al hablar del ser humano, precisamente la ciencia es la que me lleva a decir, primero, qué es lo que entendemos por materia, incluso cuando hablamos de la resurrección. Segundo, me lleva a decir que como las leyes de la materia no explican mi pensamiento ni mi acción libre, tengo que aceptar en el hombre una realidad espiritual superior a la materia. Bueno, desafortunadamente se acabó el tiempo. Y bueno, el doctor Teodoro hizo relación al libro que acabo de escribir, todavía no ha salido, está en talleres, en edición, y el título es este: Universo sin Dios, cerebro sin alma, ciencia sin religión, y si fuera lo contrario. Ojo, ese es el punto. Si fuera lo contrario, es que no es fácil comenzar a decir estas cosas. Y bueno, sería hasta la próxima, porque me dicen que tengo que callarme. Y le damos ahora la palabra a Beatricita. Bien, y así finalizamos nuestro programa de hoy. Los esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema, y recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Un café con Galat.